Bienvenidos, habitantes del Jardín de los Miedos. Hoy, nos adentramos en un relato oscuro, uno que ha estado esperando ser contado por generaciones. Una historia tejida en sombras, maldiciones y la incomprensible conexión entre un ser humano y un objeto tan pequeño, pero tan lleno de oscuridad, que puede arrebatar tu alma sin que te des cuenta. Una muñeca, tan hermosa como inquietante. Una muñeca que, bajo su frágil apariencia de porcelana, guarda secretos que ni siquiera los muertos se atreven a desvelar. ¿Estás listo para escuchar lo que ocurre cuando algo, o alguien, nos observa desde el otro lado de la realidad? Te invito a tomar una vela, apagar las luces, y escuchar, porque esta historia, no termina cuando termines de escucharla. Puede que te siga mucho después de hoy. Esta es la historia del muñeco de la abuela, y los horrores que se esconden tras sus ojos de porcelana. Mi abuela fue una mujer a la que no podía negar respeto, aunque su carácter a menudo resultaba inquietante. Recuerdo cómo, desde pequeño, sus historias me ponían los pelos de punta. Las contaba de manera casual, como si hablase de algo ordinario, pero había algo en su tono de voz, una mirada esquiva que siempre me dejaba un sabor amargo en la boca. Hablaba de espíritus, maldiciones, y objetos que, aparentemente, tenían vida propia. Me decía que el mundo estaba lleno de secretos oscuros, de cosas que no comprendemos. Las cosas que vemos son solo una pequeña parte de lo que existe, me decía, como si esas palabras tuvieran un peso mucho mayor que el simple consejo de una abuela. Cuando murió, su funeral estuvo lleno de flores, risas nerviosas y familiares que apenas se conocían entre sí. Todos parecían estar más aliviados que tristes, como si la presencia de mi abuela hubiese sido más una carga que un consuelo. Yo me sentí extraño, no solo por la ausencia de la mujer que me había criado, sino por la sensación de que, en el fondo, aún quedaba algo de ella entre nosotros, algo que no podía deshacerse tan fácilmente. Al poco tiempo de su muerte, recibí una carta. No era común que mi abuela me dejara algo, mucho menos a mí, que siempre había sido su nieto distante, el que pasaba más tiempo en sus libros que con ella. Sin embargo, en ese sobre se encontraba una carta escrita a mano, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Querido Alejandro, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, entonces es hora de que sepas lo que te dejo. No es algo que cualquiera pueda comprender, pero quiero que lo tengas. Cuídalo. Cuídalo mucho. Si decides deshacerte de ello, perderás algo más que un simple objeto. Y si decides no hacerlo, recuerda que siempre tendrás una deuda conmigo. El contenido de la carta me desconcertó, pero lo que más me inquietó fue el último párrafo. La muñeca que encontrarás en la caja de madera no debe ser movida. No debe ser observada más de lo necesario. El que la posea no podrá escapar de ella. Lo que está dentro de esa muñeca ya está esperando. Confuso, decidí no darle más vueltas. Después de todo, mi abuela había sido conocida por sus excentricidades, por su amor a lo oculto y lo raro. Cuando abrí la caja de madera, lo primero que me llamó la atención fue el extraño peso que parecía tener para ser tan pequeña. La muñeca estaba envuelta en una tela gruesa, con el rostro oculto. Al desplegar la tela, la vi. Una muñeca de porcelana, con ojos grandes y oscuros, que parecían fijos en mí. Su piel era tan blanca que casi reflejaba la luz, y sus mejillas estaban ligeramente coloreadas, como si aún tuviera un poco de vida en ellas. Era hermosa, en un sentido inquietante. No pensé mucho en ello en ese momento. La dejé en una vitrina en mi sala, tal como mi abuela me había pedido, pero siempre con la sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que pasaba cerca, sentía que esos ojos me observaban, pero me decía a mí mismo que era solo una coincidencia, que no había nada extraño en esa muñeca más que mi propia paranoia. Pasaron días. A veces sentía que el aire a su alrededor se volvía más denso, pero no le presté mucha atención. La dejé ahí, una curiosidad más en mi casa, hasta que una noche algo cambió. Esa noche, la oscuridad parecía más pesada de lo normal. Me desperté a las 3 de la mañana, como si algo me hubiera llamado. Mi respiración era irregular, como si mi cuerpo estuviera preparándose para algo que no podía ver. Miré al techo, escuchando los crujidos de la casa, los susurros del viento en las ventanas.
algo en mi pecho me inquietaba, y no podía dejar de pensar en la muñeca. Me levanté y, con paso lento, caminé hacia la sala. Cuando llegué al umbral de la puerta, vi que la luz de la luna se filtraba por las cortinas, iluminando parcialmente la vitrina. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que vi. La muñeca no estaba en su lugar. Por un instante, creí que había sido mi mente jugando trucos. Pero al mirar bien, me di cuenta de que la muñeca estaba, efectivamente, fuera de la vitrina. Y no solo eso. Estaba en el suelo, sentada en el centro de la habitación, como si alguien la hubiera colocado ahí de manera deliberada. Los ojos de porcelana brillaban con una intensidad extraña en la oscuridad. No tenía la menor idea de cómo había llegado hasta allí, pero algo en mi interior me decía que no debía tocarla. Sin embargo, movido por la curiosidad y, debo admitir, por un escalofrío que recorrió mi columna, me acerqué. Al levantarla, sentí una extraña frialdad recorrer mis dedos, mucho más fría de lo que debería ser una muñeca de porcelana. Al principio, la observé con detenimiento, tratando de entender qué podía haber causado semejante movimiento. Algo en su rostro, algo en esos ojos oscuros me desconcertaba. Parecían vacíos, pero al mismo tiempo, como si estuvieran observándome. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me apresuré a devolverla a su vitrina, sintiendo la necesidad urgente de escapar de su mirada. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 3, las 4, las 5, y yo seguía allí, en mi cama, mirando al techo. Algo me decía que ya no estaba solo en la casa. Esa sensación de ser observado, de estar siendo acechado, era palpable. Pero el peor momento llegó al amanecer. Al abrir los ojos, descubrí que la muñeca ya no estaba en la vitrina. De nuevo, había desaparecido. Pasaron varios días en los que intenté racionalizar todo lo que había sucedido. Hablé con mis amigos, con mi familia, pero todos me decían que era solo mi imaginación. Una muñeca no puede moverse por sí sola, Alejandro, me dijeron. No le des tanta importancia. Pero algo en mi interior me decía que no estaba loco. Algo estaba mal, algo se estaba despertando. Fue entonces cuando comencé a investigar sobre la muñeca. Encontré algunos libros viejos de mi abuela en los estantes de la sala, uno que hablaba de objetos malditos, otro de artefactos que se decían poseídos por espíritus. Encontré fragmentos de historias similares a la mía, pero no estaba preparado para lo que leería. Los relatos hablaban de muñecas que no solo eran objetos malditos, sino que eran contenedores de algo mucho más oscuro. Seres atrapados dentro de ellas, almas perdidas que buscaban venganza o, incluso, una nueva vida. Los ojos de la muñeca que había recibido de mi abuela no eran simples piezas de vidrio. Eran portales. Portales a otras dimensiones, otros mundos. Al principio, intenté olvidarlo. Pero la muñeca ya estaba comenzando a reclamar su presencia en mi vida de una manera que no podía ignorar. Cada vez que la veía, sus ojos parecían más vivos. No me dejaban en paz. Y cada vez que me acercaba, una sensación indescriptible de terror comenzaba a envolverme. Podía sentir como si algo oscuro estuviera esperando, observando cada uno de mis movimientos. Una noche, después de días sin poder dormir, decidí que era hora de deshacerme de la muñeca. Si realmente era lo que creía que era, no podía dejarla en mi casa. La tomé, la envolví en una tela gruesa y la llevé al bosque cercano. Planeaba enterrarla, olvidarla para siempre. Pero mientras cavaba, algo extraño sucedió. La muñeca comenzó a moverse dentro de la tela, como si tuviera vida propia. Mi corazón se aceleró. No pude soportarlo más. La dejé allí, en el agujero, y corrí de vuelta a mi casa, con el miedo de que algo mucho más grande que yo se hubiera desatado. Al día siguiente, la muñeca estaba en mi sala, exactamente en su vitrina, como si nunca me hubiera atrevido a moverla. Al principio, intenté convencerme de que todo lo que estaba ocurriendo tenía una explicación lógica. Pero mientras más intentaba racionalizar los eventos, más me sumergía en un caos mental del cual no podía escapar. Mi casa comenzó a sentirse diferente, como si el aire estuviera cargado de una energía espesa y pesada.
No podía pasar una sola noche sin sentir esa presión extraña, como si la casa misma me estuviera observando, como si algo en sus paredes se moviera, esperando el momento adecuado para mostrar su verdadera naturaleza. La muñeca, sin embargo, parecía permanecer inmutable. Estaba en su vitrina, en su lugar, pero cada vez que me acercaba, sentía una presencia más imponente. No estaba sola. Me di cuenta de que cada vez que la miraba fijamente, el entorno se distorsionaba ligeramente, como si el tiempo mismo se estirara y se deslizara por fuera de su lugar. Los detalles se volvían borrosos, los sonidos se convertían en ecos lejanos. La muñeca había comenzado a alterar la realidad a su alrededor. Era como si tuviera el poder de desmoronar todo lo que yo consideraba sólido y seguro. Y así, una noche, decidí enfrentarlo. Era ya tarde, el viento aullaba fuera de la casa, y yo estaba frente a la muñeca, una vez más. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba resuelta. Había llegado el momento de hacerle frente a lo que mi abuela me había dejado, lo que había intentado advertirme. No podía seguir viviendo con este temor constante, con esa sensación de estar siendo acechado por algo que no comprendía. Me acerqué a la vitrina, tomé la muñeca con las manos sudorosas, y al instante, sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Era un frío que no venía del aire, sino de algo mucho más profundo. Algo que me helaba el alma. Al sostenerla, las luces de la casa comenzaron a parpadear. La muñeca no estaba quieta. Su rostro, normalmente inmóvil, empezó a mostrar leves movimientos, como si quisiera sonreír, como si un ser invisible estuviera manipulando sus expresiones. Los ojos de porcelana brillaron con una intensidad casi sobrenatural. Y entonces, escuché una voz. No era una voz humana. Era una susurrante y grave mezcla de varios tonos, como si 1000 voces estuvieran fusionadas en una sola. Me invadió una sensación de frío mortal. ¿Por qué me has despertado?, dijo la voz, resonando en mi mente. Me caí de rodillas, incapaz de comprender qué estaba sucediendo. Estaba dormida, en el olvido. Pero ahora te tengo. Mi garganta se cerró, mi respiración se volvió irregular. El aire en la habitación se espesó, y la muñeca comenzó a temblar en mis manos. Podía sentir cómo algo dentro de ella luchaba por salir, cómo su esencia intentaba tomar forma. Los ojos de la muñeca comenzaron a moverse, y con cada parpadeo, sus pupilas se dilataban más, volviéndose completamente negras, como 2 pozos sin fondo. De repente, la muñeca se deslizó de mis manos con una rapidez antinatural. Cayó al suelo con un sonido seco, pero no se quedó quieta. Giró sobre sí misma, moviéndose en espiral mientras sus ojos seguían observándome con intensidad. Cada vez que miraba a sus ojos, sentía como si mi alma fuera arrastrada a un abismo, un vacío infinito de oscuridad y desesperación. Quise levantarme, huir, gritar, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. El terror que sentía era tan profundo que todo mi ser parecía estar paralizado, como si la casa misma me estuviera devorando desde adentro. Entonces, las paredes de la sala comenzaron a agrietarse. Como si la propia estructura de la casa se estuviera desintegrando, sus grietas se extendían rápidamente por el techo y el suelo. El sonido de la madera crujiente era insoportable. Y allí, en medio de todo eso, la muñeca se erguía, mirando hacia mí, con su mueca distorsionada. Te dije que no debía dejarme ir, susurró la muñeca, su voz ya no era un susurro. Era un grito mental que reverberaba en mi cabeza. Ahora todo es mío. Tú solo eres mi recipiente. Tu alma es mía. Las sombras comenzaron a alargarse, retorciéndose por las esquinas de la habitación, como si tuvieran vida propia. La casa, mi hogar, se estaba volviendo parte de algo más oscuro, algo que no podía comprender. No estaba solo. Los espíritus que mi abuela mencionaba en sus historias ahora se manifestaban, arrastrándose por las paredes, tomando forma de figuras sombrías, sus ojos vacíos, sus cuerpos retorcidos por siglos de sufrimiento. De repente, la muñeca comenzó a crecer. Su pequeño cuerpo de porcelana se estiró y se alargó, su rostro se deformó, volviéndose grotesco. Los ojos, que ahora eran completamente negros, brillaban con una furia insostenible.
El aire se volvió pesado, impregnado con un mal olor, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más antiguo que el propio tiempo. Te he esperado tanto tiempo, dijo la muñeca, su voz ahora profunda, como un eco de un ser ancestral. Has liberado mi alma. Pero ahora, serás parte de mi colección. La colección de las almas perdidas. De repente, las sombras parecieron devorar la habitación. La muñeca ya no estaba sola. Sus ojos brillaban, pero ahora se reflejaban en los rostros distorsionados de los espectros que la rodeaban. La casa se había convertido en una prisión, y yo, el prisionero. Intenté luchar, intentar gritar, pero mis palabras no salían. Mi cuerpo se desvanecía lentamente, como si mi ser estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que había tomado la casa. Sentía como mi alma se deslizaba fuera de mi cuerpo, como si fuera arrastrada por un peso invisible. La muñeca, o lo que se había convertido, me observaba con esa sonrisa torcida, esa mueca macabra que era la última visión de mi vida. Y entonces, me di cuenta de que mi abuela no me había dejado la muñeca por accidente. Ella sabía lo que sucedería. Sabía que, al final, todo lo que tocara la muñeca, todo aquel que se atreviera a poseerla, quedaría atrapado en su maldición. Y así como mi abuela lo había hecho antes, yo también caí en la trampa de la muñeca. De alguna manera, la muñeca ya me había poseído. Mis recuerdos comenzaron a desvanecerse. Ya no sabía si estaba vivo o muerto. Todo lo que quedaba era su risa. Su risa que resonaba en mi mente, convirtiéndose en la única realidad que me quedaba. Hoy, si escuchas alguna vez hablar de una muñeca de porcelana, con ojos vacíos que te siguen, o una muñeca que parece tener una sonrisa torcida, no la ignores. No pienses que es solo un juguete. No pienses que es solo una figura inofensiva. Porque, si la tocas, si la miras demasiado, sabes que entrarás en su mundo. Un mundo donde las almas perdidas de todos los que la han tocado se han quedado atrapadas, esperando ser liberadas. Yo no soy el primero. No seré el último. Y ahora soy parte de su colección. Y así terminó la historia de Alejandro, un joven que, al igual que muchos antes que él, sucumbió a la maldición de la muñeca de porcelana. Pero no olvides, querido espectador, que este relato no es el último de su tipo. El jardín de los miedos nunca se detiene, las sombras siempre crecen, y las almas perdidas continúan buscando compañía. Si alguna vez encuentras una muñeca en tu camino, si sus ojos te siguen más allá de lo que parece razonable, recuerda lo que has escuchado aquí. Y sobre todo, no olvides el peligro de mirar demasiado tiempo, porque una vez que la muñeca te mire de vuelta, ya no habrá marcha atrás. La maldición continúa. La historia se repite. Y en el jardín de los miedos, las raíces del terror nunca se detienen de crecer. Si te atreves a seguir explorando, si tus nervios te lo permiten, suscríbete al canal, porque la próxima historia podría ser aún más oscura que esta. Hasta entonces, duerme con un ojo abierto, no sea que, en la penumbra, algo te esté observando.